El derecho de aguas lo definimos en el libro como una rama del derecho público. ¿Y qué estudia esta rama? Que además es una rama que la consideramos como autónoma, porque reúne los elementos que la mayor parte de los tratadistas así la consideran. ¿Qué estudia? Pues estudia la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales. Estudia también la prevención y control de la contaminación de las aguas, el reuso, el tratamiento, la recarga de los acuíferos. Y todo esto, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de esta rama del derecho? Pues alcanzar un desarrollo integral, sustentable y sostenido en beneficio de las generaciones presentes y de las generaciones futuras. A ver, es un libro que yo inicié hace muchos años, en 3 etapas. Tuve el privilegio de ser el primer director jurídico de la Comisión Nacional del Agua, allá en el año 1989. Participamos en la elaboración del decreto de creación de la comisión, que fue un decreto del Ejecutivo Federal que lo creó como un órgano administrativo desconcentrado de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Entonces, tuvimos la oportunidad de participar en la elaboración de la Ley de Aguas Nacionales, reglamento, la transferencia a los distritos de riego, en fin, de muchos programas que tuvo la Comisión Nacional del Agua. Una vez que concluí mi función ahí dentro de la Comisión Nacional del Agua, que fue en el año 95, empecé a trabajar en este libro. Posteriormente le di continuidad en el 2004, que hubo algunos ajustes a la Ley de Aguas Nacionales, algunos ajustes que me parecen desafortunados en la mayor parte de los casos. Algunos han mencionado que es el mayor descalabro jurídico que se ha tenido en materia hídrica, y continué trabajando en este libro. Posteriormente siguió una etapa posterior y fue precisamente cuando se hace la adición a la Constitución en el artículo 4 con el derecho humano al agua y al saneamiento. Le di otro empujón a este libro, y en la pandemia pues estábamos encerrados todos, entonces dije, no, pues yo creo que ya es el momento de terminarlo, y lo terminé. Y luego vino la etapa pues, de ver quién me lo iba a publicar. Fue todo un proceso muy interesante. En fin, está ya el libro impreso desde el año pasado, se hizo la presentación correspondiente, y pues al día de hoy yo estoy muy orgulloso porque se han vendido casi 1000 ejemplares, y estamos calculando que unos 2000 más se van a poder vender en este año. Por lo menos eso es lo que me han planteado, y yo espero que así sea. El objetivo, pues, no es obtener recursos por ese libro, sino que tenga una difusión importante. Nadie se hace rico escribiendo y publicando libros, ¿no? Sino el objetivo es transmitir esos conocimientos, esa investigación y esa experiencia. Ese es el objetivo. Por eso lo hice. Adicionalmente, pues es mi libro de texto. Yo doy clases en la Universidad Iberoamericana desde hace 40 años en diversas asignaturas. He dado y doy derecho fiscal, he dado administrativo, constitucional, y la materia de derecho de aguas, que he tenido el privilegio de fundarla en la Universidad Iberoamericana, y también se imparte en la Universidad Panamericana, en el plantel de Guadalajara. Ahí de repente me invitan y bueno, pues tengo oportunidad de platicar sobre el derecho de aguas. Bueno, yo creo que son varias las razones. Y yo diría no solamente los abogados, yo creo que todos los usuarios de agua, todos somos usuarios de agua. De hecho, nuestro cuerpo humano pues tiene 2/3 partes de agua, entonces es un elemento fundamental. Te dicen los médicos que debemos de tomar 6 vasos de agua diarios si no tenemos problemas de diversa índole. Todos como usuarios del agua debemos de conocer varias cuestiones. Primero, ¿qué dice la Constitución al respecto? ¿De quién son las aguas?
La propia Constitución, hay un artículo que es el 27 y nos dice las aguas son nacionales. ¿Quién las administra? Pues el Ejecutivo Federal. Y luego tenemos que hacer un análisis y decimos, bueno, ¿quién específicamente le ayuda al Ejecutivo Federal? Pues la Comisión Nacional del Agua. Es el brazo ejecutor quien apoya al Ejecutivo Federal en esta importante función. Pero adicionalmente a eso tenemos que conocer qué debemos de hacer para tener agua de buena calidad y cómo exigir a nuestras autoridades, quienes nos prestan el servicio de agua, que son principalmente los municipios. En el caso de la Ciudad de México, pues el propio la Jefatura de Gobierno en la ciudad, a través de sus dependencias, la Secretaría de Gestión Integral del Agua, es la que nos presta el agua, la que nos las entrega en nuestros domicilios. Y en el caso de los municipios, hay una obligación constitucional. El propio 115 nos dice que el municipio es el que nos entrega el agua, y así lo señala. Dice agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales. Todos los que usamos agua la ensuciamos, la contaminamos. ¿Y qué tenemos como compromiso? Descontaminarla o eventualmente pagar para que el municipio pueda limpiar esas aguas, para que luego pueda tener otro uso. Por eso hablamos de la prevención y control de la contaminación de las aguas. Necesitamos conocer cuáles son las disposiciones legales, las posiciones reglamentarias sobre este vital líquido. ¿Para qué? Para poderlas cumplir. Para eso necesitamos leyes pequeñas, con pocos artículos, fáciles de entender. Eso es lo importante. Hoy por hoy, como les comentaba, tendrá que haber la iniciativa de Ley General de Aguas, y yo percibo que este año se enviará al Congreso de la Unión, que es una ley reglamentaria del Cuarto Constitucional. ¿Qué nos dice el Cuarto Constitucional? Nos establece el derecho humano al agua y al saneamiento. Entonces, ¿cómo cualquier individuo puede hacer efectivo ese derecho humano al agua y cómo las diferentes autoridades deben de cumplir con este ordenamiento, tanto constitucional, y se requiere una ley general, porque así lo estableció el propio constituyente permanente. Cuando adicionó el cuarto, dijo derecho humano al agua y debe haber una ley general. Una ley general que es como la ley paraguas, establece y distribuye competencias en los tres órdenes de gobierno, en el federal, en el estatal y en el municipal. Y cada entidad federativa tiene sus leyes estatales de agua, y ahí tendrán que establecerse los detalles de cuánta agua debo yo recibir como ser humano diario en mi inmueble, como esa prestación que otorga precisamente el municipio del agua potable. Hay muchos criterios, ¿no? Hay muchos criterios a nivel internacional. Algunos hablan de 50, de 100 y a veces hasta 150 litros diarios por habitante. El promedio anda en el 100. Ya veremos cómo lo va a legislar nuestros diputados y nuestros senadores. ¿Cuánto va a ser el volumen de agua diario que debemos recibir en nuestros domicilios para el uso doméstico? O sea, lo que necesitamos para consumo humano. Pero además, fíjense, hay algo muy interesante. La administración integral del agua no solamente atiende al consumo humano, ese es el más importante, pero también el agua se utiliza para la generación el cultivo de nuestros alimentos, para la actividad industrial, que sería el tercero, y generación de empleos, y también hay un uso importante que es el uso ecológico. Todo esto debe comprender la administración de las aguas. En nuestro país, del 100% del agua que tenemos disponible, el uso agrícola utiliza el 76% del volumen de agua. El uso industrial, que comprende el uso industrial en estricto sensu, es un 4.1% del volumen total y un 0.9% para el uso en minería. Y el 15% se utiliza para el uso público urbano, o sea, que nos entreguen agua en nuestros domicilios los organismos operados. Así está distribuido. Por eso me parece importante
que todos y cada uno de los usuarios de agua conozcamos cómo funciona, cuáles son las facultades que tiene la Comisión Nacional del Agua en el orden federal, que es el brazo ejecutor, el que apoya al Ejecutivo Federal en la administración de las aguas, qué pueden hacer los estados y cuál es la función de los municipios que nos entregan directamente las aguas en nuestros domicilios. Es importante conocer. ¿Cómo debo recibir el agua en mi domicilio? Hay una norma oficial mexicana que establece cuáles son los parámetros para el consumo humano. Y yo como usuario cualquiera debe decir, oye, yo exijo que cumpla con estos requisitos. Y luego esa agua residual, que es el agua, pues, aguas negras que conocemos coloquialmente, deben tratarse y deben tratarse conforme a determinados lineamientos. La autoridad establece cuáles son las condiciones particulares para poder descargar nuevamente en un río, un lago, laguna o infiltrarla en el subsuelo. Entonces, debemos de cumplir todos con esas disposiciones, a veces no en forma directa, indirecta, que serán los organismos operadores. Si yo les dijera que la mayor parte de las plantas de tratamiento en nuestro país, estamos hablando de que existen alrededor de 3.261 plantas de tratamiento de aguas residuales y alrededor de 2.800 no funcionan. Es algo terrible, o sea, no estamos tratando las aguas en nuestro país. Y otra situación muy lacerante es que alrededor de 14 millones de mexicanos carecen de agua potable. Es algo que debe preocuparnos y ocuparnos a todos. ¿Para qué? Para que todos los mexicanos cuenten con agua en sus domicilios. A eso se refiere precisamente el derecho humano al agua y el derecho humano al saneamiento. Está dirigido para todos. Eh, si me permite, yo creo que puedo explicarle en términos generales cuál es el contenido del libro. El contenido del libro nos habla precisamente de ese concepto del derecho de aguas. ¿Qué es? ¿Cuáles son las fuentes del derecho de aguas? Indudablemente tenemos la Constitución, las leyes, los tratados internacionales. México tiene celebrados 2 tratados muy importantes con los Estados Unidos de América ya en el año 1944 sobre los límites del territorio y las aguas también. Y ahorita hay cierta discusión sobre ese tema de que si México no ha cumplido. En fin, el tratado establece las soluciones muy claras y establece las situaciones de sequía extraordinaria. En los últimos años no ha llovido, entonces es algo que hay que dialogar entre los dos países en el seno de la famosa SILA, que es una Comisión Internacional de Límites y Aguas, y ahí nos ponemos de acuerdo y vemos cómo solucionamos esto. Son por periodos de 5 años. En fin, es todo un tema muy interesante, pero hay que conocerlo. Hay que conocerlo. Hay que conocer también las costumbres, la costumbre como una fuente del derecho. Tenemos, por ejemplo, en varios estados de la República que los municipios no tienen la capacidad para poder prestar el servicio de agua, como lo señala el 115, a los habitantes. Entonces, los propios habitantes en algunas comunidades se organizan y ellos mismos son los que prestan el servicio de agua. Y no es poca cosa, estamos hablando de alrededor de 44.729 comités comunitarios. Esas pequeñas comunidades se están organizando. Entonces, el derecho humano al agua, la Ley General de Aguas, debe arroparlos y apoyarlos inclusive. No solamente con un apoyo de orden jurídico, sino también de orden financiero. Es otro de los temas. Nuestro país contamos con una política pública en materia de agua que se diseñó en los años 80, con una visión de aproximadamente 25, 30 años máximo. Esa política ya se agotó, ya ha pasado todos esos años. Hay que revisarla, hay que rediseñar la política. ¿Hacia dónde va el país? ¿Cuántos mexicanos vamos a ser en los próximos 5, 10, 15, 20, 25 años? Tal vez 30. ¿Cuáles son las obras de infraestructura que contamos actualmente? ¿Cuántas vamos a necesitar más en los próximos 5, 10, 15, 20, 25, hasta 30 años?
¿Cómo debemos de cobrar por los servicios? El agua que recibimos en nuestros domicilios, hay que pagar el costo. No hay una utilidad, hay que pagar el costo. Hay un ingeniero que me decía, mire licenciado, Dios da el agua, pero no la entuba. Y yo que tenía razón. Lo que se cobra es la prestación del servicio, no el agua. El agua no tiene un valor. Entonces, hay que pagar por ese servicio. ¿Y cuál es el servicio? Pues el servicio puede ser de extracción del subsuelo que realiza el organismo operador de agua. Puede extraer el agua de un río, lago, laguna, y luego tienen que potabilizarla y tienen que conducirla hasta todas las tomas domiciliarias. Y eso cuesta, hay que bombearla, hay que clorarla, hay que tratar el agua. Y eso es lo que hay que pagar. Pero debe haber un tema, y es algo que hay que revisar el sistema financiero. Desafortunadamente, muchos mexicanos no cuentan con el recurso para poder pagar el costo del servicio. Entonces, los programas sociales allá deben de destinarse. Debe otorgarse un subsidio para esas personas que desafortunadamente no pueden pagar el costo. Quien lo pueda pagar, se paga el costo del servicio. Pero habrá que darlo por un volumen. Decir, ¿cuál es tu volumen que necesitas? Tanto. Si te excedes, pues ya no va a haber subsidio. ¿Por qué? Porque estás utilizando más agua de la que requiere un ser humano o una casa habitación. Entonces son reglas que deben de establecerse y hay que revisar todo este sistema financiero del agua, no solamente en el orden municipal, en el orden estatal y en el orden federal. Actualmente en nuestro país existe una ley federal de derechos en materia de agua. Si yo quiero extraer agua del subsuelo, requiero cumplir con lo que señala el 27 constitucional, solicitar una concesión de agua y un permiso para perforar si es agua del subsuelo o si es agua de un río, pues un permiso para que yo pueda realizar las obras, llevarlas a mi predio. Hay que pagar por esas concesiones y en la extracción del agua, la Ley Federal de Derechos se establece que hay que pagar un derecho. Y el objetivo no es recaudatorio. Donde hay poca agua, el derecho debe ser alto, o sea, el cobro del derecho es alto. Y donde hay mucha, el derecho es poco. O sea, la finalidad no es recaudatoria. La finalidad, insisto, es proteger al vital líquido. ¿Cómo? Pues estableciendo un cobro de un derecho para protegerlo. Ese es el. Y hay que revisar. En la actualidad existen 4 zonas de disponibilidad. Deberían ser por lo menos 13 o más para ir adecuando a las regiones hidrológicas que tenemos en nuestro país. Parte de lo que hay que revisar. La Comisión Nacional del Agua requiere mayor presupuesto. En este ejercicio fiscal le redujeron alrededor de 22,000 millones de pesos respecto del año inmediato anterior, del 2024. La Conagua yo creo que debería tener un presupuesto muy probablemente del 1% del Producto Interno Bruto. Eso es lo que calculan los financieros. ¿Para qué? Para que se cuente con los recursos para realizar las obras, para darle mantenimiento a todas las obras, a las presas, a los acueductos, generar más obras de infraestructura. Eso implica la creación, y es lo que estoy proponiendo en el libro, de un fondo del agua y adicionalmente una aportación federal al amparo de la Ley de Coordinación Fiscal etiquetada al tema del agua. Es algo urgente. Necesitamos contar con los recursos. Y también en el libro estoy proponiendo la creación de la Secretaría del Agua. Debe tener la mayor preeminencia como Secretaría de Estado y la actual Comisión Nacional del Agua que se quede para cuestiones operativas y generarla ahora como un organismo público descentralizado, el IMTA, que es el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, fortalecerlo, porque es el órgano que investiga, que apoya, que da la tecnología que todos los mexicanos necesitamos en la materia de agua, y crear un ente que sería la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de los Usuarios, con funciones de conciliación y de arbitraje, y establecer las normas oficiales mexicanas y que sean generadas por esos entes reguladores dentro de la Secretaría del Agua.
para poder operar, conservar las cuestiones financieras, o sea, todas las normas que ellos se generen por este equipo de gente especializada. Y lo mismo estoy proponiendo que se genere en el orden estatal y en el orden municipal. O sea, hay que estandarizar todos los servicios que prestan los organismos operadores. Nosotros queremos un servicio eficiente, un servicio que tenga el menor costo posible y que se traten las aguas. Para eso necesitamos normas estatales en materia de agua. O sea, que las comisiones estatales o secretarías del agua en los estados generen esas normas y que apoyen a todos los organismos operadores municipales, intermunicipales y estatales en la prestación de este servicio, como lo marca el propio 115. Eso es lo que reclamamos todos los mexicanos, y parte de ello ahí está establecido. Aparte, en el libro estamos haciendo un análisis de todas las leyes que hemos tenido en nuestro país desde la época prehispánica, la época de la colonia, la época del México independiente, la época de la Constitución del 17 para acá y antes de la Constitución. ¿Para qué hacemos ese análisis? Porque necesitamos saber cómo hemos estado regulando la materia de agua. Hay un esfuerzo muy importante a lo largo de todo este tiempo para contar con legislaciones claras. Entonces, cuando queramos meterle mano a las legislaciones en materia de agua, conozcamos qué se ha hecho, cómo ha funcionado, qué no ha funcionado, para no repetir esos errores y hacia el futuro contar con instrumentos válidos. En el propio libro establecemos propuestas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este momento y hacia futuro? En el orden federal, estatal, municipal, necesitamos fortalecer a la Comisión Nacional del Agua. En su caso, crear la Secretaría, dotarla de presupuesto, crear un sistema nacional de coordinación en materia de agua, en la que participen los gobernadores de los estados, participen los presidentes municipales, participemos todos los mexicanos, y la finalidad es contar con la conservación de este recurso, hacer uso eficiente del agua, preservar y controlar la contaminación de las aguas para nuestra generación y para generaciones futuras. Y un tema importante que se ha venido manejando a nivel internacional, lo que se conoce como justicia hídrica. Hace varios años se reunieron los juzgadores de varios países en Brasil y establecieron 10 principios. O sea, en un juicio, ¿quién defiende al agua? Y establecieron que van a ser los propios juzgadores quienes van a estar atentos. Yo creo que es algo importante que debemos tener en nuestro país y normarlo y regularlo hacia el futuro. Y que todos estemos comprometidos. Necesitamos generar una mayor conciencia social sobre el agua y eso provoque una nueva cultura de agua. Que digamos, oye, tengo que cuidar este vital líquido. En el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, el acuífero de la ciudad tiene aproximadamente 30,000 años. Y si seguimos extrayendo el agua como lo estamos haciendo, nos queda agua del subsuelo para 40. La Ciudad de México se abastece de 3 fuentes, del acuífero principalmente, del sistema Lerma, que es un sistema de pozos, y se abastece también del un sistema que se conoce como sistema Cutzamala. Es un acueducto de agua que traemos agua del Estado de México hacia la Ciudad de México y pues esa agua se extrae de varias presas. Muchos de ustedes conocen la presa Valle de Bravo. Es una presa que tiene agua y que suministra el agua a la Ciudad de México. Hay varios municipios del Estado de México. La presa Colorines, la presa El Bosque, entre otras. Entonces, necesitamos ver cómo fortalecemos todo esto. Aproximadamente un 25% viene del sistema de Cutzamala, el resto del Lerma y el resto obviamente del acuífero. Entonces, ¿cómo cuidamos? Es algo que no conocemos. Muchos de los mexicanos dicen, oye, pues el agua, pues la traigan, no importa. O sea, a mí súrteme el servicio, sí, pero hay que saber de dónde viene, para qué, para poder cuidar y tener una mejor administración dentro de nuestros hogares del agua. Aproximadamente en México se utiliza alrededor de 350 litros por persona.
cuando en otros países andan en 100 o máximo 150. Entonces, como que no estamos haciendo un uso eficiente del agua. A ver, yo creo que es un tema y una pregunta muy importante. O sea, tenemos una buena ley, que es la Ley de Aguas Nacionales. Seguramente en breve, de este año o más tardar el siguiente, tendremos una Ley General de Aguas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues cumplirla. Así de fácil. Que las autoridades la cumplan y que nosotros como usuarios cumplamos lo establecido, los mandamientos que se encuentran en la Ley de Aguas Nacionales, en su reglamento, en la Ley General de Aguas en su momento, en las normas oficiales mexicanas. Hay que cumplir. Si cumplimos, alcanzaremos ese ideal de justicia hídrica en nuestro país.